Muy bien, abran sus Biblias en Mateo 25 y déjenla allí. Hoy es un día increíble. De verdad quiero pedirle, porque es lo que estamos orando, de que cada vez que venimos a la iglesia, usted no diga voy a la iglesia, usted diga tengo una cita con Jesús y venga a un encuentro con Él. Amén. Queremos que eso suceda en nuestra iglesia. No sé si ya anotaron la frase que le di, la gente de Visa. ¿Dónde está la gente de Visa? Les había dado una frase para que pusiéramos ahí. No sé si ya la tienen. Les voy contando la frase mientras estaba orando. Cada mensaje tiene su historia. Justo hoy que tengo tos me ponen este aparato acá. No sé cómo voy a toser ahora por la oreja. Estaba orando y le decía que pensando en muchas cosas que suceden en el mundo, cosas que pasan cosas a veces increíbles. Y vieron lo que acaba de suceder ahora en Barcelona, hace poco. O sea, gente haciendo cosas que uno no... O sea, una persona normal no hace esas cosas. O sea, están sucediendo cosas que no son normales, que uno en su sano juicio jamás haría y cuando suceden, wow, lo sacuden a uno. Entonces, yo estaba orando por estas cosas, viendo las cosas que están sucediendo, pensando en el papel de la iglesia, pensando en mi papel, porque la iglesia no es que a ver qué va a hacer este edificio con lo que está sucediendo en el mundo, nada que ver, la iglesia somos nosotros, somos las personas. Y entonces pensaba en estas cosas y me empezaron a venir algunas frases y empecé a leer y ver cosas que tengo yo anotadas. Y esta frase tiene mucho que ver con lo que nosotros, en el papel nuestro, en cómo nosotros debemos vivir la vida que Dios nos ha dado. O sea, no podemos vivir de cualquier manera. Entonces esta frase, cuando sometemos las cosas de Dios a la mente del hombre, o sea, cuando sometemos las cosas de Dios a nuestra mente, a la mente del hombre, el resultado es incredulidad, escuchen, es incredulidad y religión. Así vive la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos viven tratando de meter a Dios en su mundo. Y la idea no es esa, la idea es meter nuestras vidas en el mundo de Dios. Ahí es cuando empezamos a ver que suceden cosas increíbles. Los milagros no suceden en nuestro mundo, suceden en el mundo de Dios. Entonces necesitamos meter nuestra vida en su mundo, necesitamos ver qué es lo que pasa, porque no tenemos salida. ¿Cuántos de los que están aquí le han entregado sus vidas a Jesús? Levanten la mano. Si usted le entregó la vida a Jesús, usted tiene que saberlo. Ok, entonces, si el que está al lado suyo levantó la mano, diga, no hay retorno. No hay devolución. No podés devolverle, ir a Dios y decirle, mira, acá te traigo y te devuelvo la vida que me diste y dame la muerte que yo te di. Dios no va a hacer eso. Dios no te va a devolver la muerte si ya te ha dado vida. Amén. Entonces, esta es una realidad. Cuando sometemos las cosas de Dios a la mente del hombre, el resultado es incredulidad y religión. Mucha gente vive religión. Nosotros no estamos llamados a vivir una religión. Por más que el enemigo se esfuerce para que a través de personas que amamos nos digan, te cambiaste de religión, no vayas allá porque te van a cambiar de religión. Entonces eso es una mentira, eso es un engaño. Jesucristo no vino a dar religión, sino vida. Esto es vida. Cuando Jesucristo toca una vida, ¿qué es lo que pasa? Todo cambia. No es que cambió de religión. Los pensamientos empiezan a cambiar, las acciones de esa persona empiezan a cambiar, las convicciones, las prioridades de esa persona empiezan a cambiar. Por eso cuando a mí vienen y me cuentan
de gente que tiene problemas gravísimos con familiares o con esposos o con esposas o con sus hijos o con sus padres y me piden que ore para que cambien, yo le digo, no gastes saliva. ¿Para qué vas a orar para que cambien? La única oración que tiene sentido es orar para que conozca a Jesús. Orar para que conozca a Jesús, para que le entregue su vida a Jesús y ahí todo va a cambiar. Amén. Él es el que cambia. Él es el único que hace milagros. Yo creo que muchos de nosotros que conocimos del Señor ya después de algún tiempo, tenemos una historia, un pasado antes de Cristo complicado, medio negro, ¿sí? Yo no sé qué significa, pero yo me di cuenta que los colombianos siempre valoraron mi vida, porque siempre decían, uy, esa era una joyita. Entonces me da gusto que siempre hayan pensado así como que yo era tan... Claro que el significado es diferente, ¿no? En Colombia, cuando dicen, o sea, si vas a Colombia no es que te dicen, es una joyita, o digo, gracias por valorarme tanto. No te están alabando, créeme lo que te digo. Entonces, obviamente, Dios cambió nuestra vida. Dios cambió mi vida y muchos podremos decir, Dios cambió mi vida. Ahora, la segunda parte de esa frase es que cuando nosotros sometemos, o sea, cambiamos la ecuación, cuando nosotros sometemos nuestra mente a las cosas de Dios, el resultado es fe y una mente renovada. Empezamos a pensar diferente. Y allí donde yo me quedé dando vueltas, porque nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que enfrentar nuestros días diferente, de una manera diferente. Tenemos que levantarnos y pensar diferente. Muchos se levantan y, otro día más, y ahora que tengo que ir a trabajar, y que tengo que hablar, y que tengo que hacer. En lugar de agradecer. O sea, no tenemos una mirada, porque no entendemos el propósito de nuestra vida, porque bueno, el que dice eso solo piensa que nació para trabajar, que esa es su vida. Y el miércoles pasado tuvimos una reunión impresionante, porque Dios nos llevó a romper con un estilo de vida y que tenemos posibilidad de escoger. Hablé de Marta y de María y oramos, rompiendo y ministramos, rompiendo la mentira del diablo de que, bueno, es la vida que yo tengo, es lo que estoy viviendo, esta es mi vida. No, podés escoger lo mejor. Jesús le dijo a Marta, cuando se quejaba de que tenía muchas cosas que hacer, le dijo, no, María ha escogido la mejor parte. Sí tenemos posibilidad de escoger, pero tenemos que entender en nuestra vida. Entonces traten de entenderme porque voy a tratar de ir rápido. Necesitamos una mente renovada. O sea, Dios ha hecho algo en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir eso? ¿Dios hizo algo en mi vida? Aunque a usted le parezca poquito o mucho, usted puede decir, Dios hizo algo en mi vida, Dios hizo algo en mi familia, Dios hizo algo en mi esposa, hizo algo en mi esposo, en mis hijos hizo algo, en mis padres hizo algo. ¿Sí? ¿Alguien puede decir eso? ¿Sí? Ok. Entonces, usted entienda que cuando Dios lo escogió para algo grande, para algo increíble, que va mucho más allá de lo que usted pueda pensar y a veces de lo que podemos entender. Y me venían otras frases, por ejemplo, cosas que yo he dicho alguna vez y no quiero que pasen así de largo. ¿Sí? Los fariseos y los saduceos, que eran la clase religiosa, con mucho poder en la época de Jesús, no fueron juzgados por ser religiosos o por maltratar a Jesús o por atacarlo, sino, escuchen esto porque esto es tremendo, sino por el potencial que poseían y no pusieron en práctica. No fueron juzgados por ser religiosos o por atacar a Jesús, sino por el potencial que poseían, porque ellos sabían todo, pero no pusieron en práctica. ¡Wow! Piensen eso. Cualquier parecido con la vida de muchísimos cristianos no es mera coincidencia. Yo no quiero ser juzgado, porque la palabra nos va a juzgar por todo lo que Dios me dio y yo no lo practiqué, no lo hice. Tenemos que tener cuidado con esto. Traten de pensar y ajustar cada una de estas palabras a su vida. En Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 28, Mateo 25. ¿Les dije que estuvieran ahí? Versículo 14 al 28,
Allí aparece una de las parábolas más espectaculares que tiene que ver con nuestras vidas. Todo tiene que ver con nuestras vidas, obviamente. Cuanto más uno profundiza en la palabra de Dios, se da cuenta que qué práctica sencilla y profunda es para nosotros. Y allí hay una parábola, habla de la parábola de los talentos. Dios toma, voy a tratar de resumirle para llegar a la parte que me importa, porque voy a sacar conceptos de algunos versículos. Aquí habla acerca de que Dios toma a cada persona y le da talentos, le da dones, le da virtudes para que uno las pueda hacer producir, ¿sí? Para que uno produzca. Y los manda, y los suelta, así como nosotros en la tierra, en situaciones, en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes situaciones, ¿sí? Pero es algo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué pasa? Estos que reciben de lo que Dios le dio, lo ponen a funcionar, lo ponen en práctica. No hacen lo que hicieron los fariseos y los saduceos. Recibieron algo y lo pusieron a trabajar. Empezaron a trabajar sobre eso, ¿sí? Ahora, del versículo 24 en adelante, del versículo 24, ¿no? Eso ya lo... Ustedes tienen que ver de ahí en adelante, pero ahora lo que yo quiero hablar es del 24 en adelante. Todo lo que acabo de contarle es lo del 14 al 23. Pero aquí está la parte que me interesa. Porque aquí hay tres personajes. Uno recibió 5.000, el otro 2.000 y uno 1.000. ¿Sí? Entonces, el de 5.000 y el de 2.000 hicieron producir lo que Dios le dio. Pero aquí pasa la historia del de 1.000. Porque si a usted le gusta anotar, el título del mensaje de hoy se llama El de las 1.000 monedas solo tenía excusas. Ese es el título del mensaje de hoy. Entonces, después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una de las palabras más fuertes que yo he leído. Porque, o sea, es la vida. Esto es la vida nuestra. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con la familia que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con los hijos que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con los padres que Dios te ha dado? ¿Con la esposa que Dios te ha dado? ¿Con el esposo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con los talentos, con las virtudes para trabajar que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con las cosas materiales que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con los dones espirituales que Dios te ha dado? Lo más fácil es esto para el mundo, ¿sí? Lo más fácil es esconder lo que Dios nos ha dado, especialmente en el ámbito espiritual, que es donde más necesita la gente. La gente no necesita dinero, la gente necesita amor, necesita comprensión, necesita a veces un abrazo. Las otras cosas vienen por añadidura. Nosotros tenemos tanto para dar, ¿sí? El problema es que no tenemos que tener mucho cuidado en que nuestra vida se vuelva excusas. Algún día estaremos delante del Señor. Dígale eso al que está al lado suyo, que de repente cree que es Highlander, el inmortal. No sos inmortal. Decirle que está al lado suyo, no sos Highlander. ¿Sí? ¿Sí? Algún día estarás delante del Señor, dígale. Y tendrás que hablar con Él acerca de los dones que te ha dado. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, mira, Señor, lo que me diste produjo. Mira, yo he podido, con eso que me dijiste, yo he podido servir a muchos niños, he podido servir a muchas personas, he podido bendecir, bendecir y bendecir, porque esa es la mente de Dios, bendecir.
O Señor, bueno, yo escuché y sabía que tú eras un Dios justo, serio, y bueno, tuve miedo y dije, no, yo voy a tratar de vivir mi vida, ser lo más bueno posible, y todo eso que me entregaste, aquí te lo devuelvo, intacto, así como me lo diste. Si Dios fuera colombiano, ¿qué diría? Diría, ¿y ya para qué? Cuando a uno le devuelven algo, ya no se puede usar, uno dice, ¿y ya para qué? O sea, ¿de qué sirven tus dones en el cielo? Si lo que Dios te ha dado es para aquí, para esta tierra. Tenía algo que me molestaba y lo iba. Hace rato no predicaba con esto, no me gusta, pero está bien, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ustedes me tienen que hacer... Háganme la segunda, digo, no se escucha nada si yo no lo vuelvo a usar. Entonces, Dios nos ha dado un potencial impresionante a cada uno de nosotros. Convénzase, créalo para que lo pueda vivir. El tema es que lo invisible sigue influenciando lo visible. Le decía, suceden cosas como la de Barcelona y uno no cree que de ninguna manera una persona en su sano juicio pueda hacer algo así. Tiene que estar totalmente convencida de parte del lado de las tinieblas para poder matar a otra gente. Es algo que a mí no me entra en la cabeza. No habría posibilidad de que el enemigo me convenciera que voy a agradar a Dios matando gente. O sea, es una cosa de locos. O sea que hay algo invisible que está influenciando lo visible. Si nosotros los hijos de Dios no tomamos el reino de Dios como tenemos la posibilidad de hacerlo y desatamos el poder de Dios en la tierra, las tinieblas están listas para influenciar lo visible. Todo terreno que no pises, el enemigo lo pisará. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Todo terreno que no ganes y no pises en tu casa, el enemigo lo va a pisar. Toda área que no pises en la vida de tus hijos, el enemigo la va a pisar. Todo lo que vos no crees de influencia sobre ellos, el enemigo lo va a hacer. Todo lo que los papás no le hablen a sus hijos, el enemigo se lo va a decir, se lo va a hablar a través de otras personas. Obviamente con otra versión totalmente diferente. Con una versión totalmente diferente. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en la parte B, o sea, en la segunda parte del versículo, dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Algunos solamente piensan que Jesús vino para darnos fe y llevarnos al cielo. Nada que ver. El Señor vino con un plan de guerra a la tierra. No solamente de salvar, sino también de guerra. No solamente vino para ser alabado, vino para morir. Pero el plan de morir estaba dentro del plan de guerra. La Biblia dice que su muerte fue nuestra victoria. O sea, ¿de qué está hablando? Aquí hay guerra, aquí está el ambiente invisible influenciando lo visible, lo que vemos. Vos mañana vas a ir a golpear una puerta. ¿Quién es el que abre y cierra? Dios. La Biblia dice que Él es el que abre y cierra. O sea que si no caminás con Dios, alguien va a influenciar. Miren, le voy a decir un secreto. Cuando yo voy voy a tener una reunión con ciertas personas que no conozco y que voy a tener una reunión porque hay algo que a mí me interesa, yo oro por esa gente. Pero mi oración no es, Señor, bendícelos. No es solamente bendice su familia. No. Señor, yo tomo autoridad espiritual en ese lugar donde yo voy a entrar, sobre la vida de esas personas. Y todo enemigo que quiere influenciarlo, bloquearlo, distraerlo, cerrarle sus oídos, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo piso ese lugar y tú pisas conmigo. Tu palabra dice eso. O sea, y donde se manifiesta la luz, las tinieblas necesariamente tienen que desaparecer.
es tomar autoridad. Entonces ya, cuando entras a la reunión, la pelota está de tu lado. Amén. Ya jugás en tu cancha y no de visitante. Amén. Pero al cristiano le fascina jugar de visitante, que le metan el referí el diablo, que los bombeen, que los peloteen, y le encanta eso. Y después se enoja y se queja porque perdió y lo bombearon y le robaron el partido. Sí, el enemigo es el ladrón y todo el cuento. Entonces juegue de local. Dios nos ha dado todo para jugar en nuestra cancha. Amén. Entonces hágalo, sencillamente hágalo. O sea, si el Señor vino para destruir las obras del diablo y Él ha dicho que todos los que creemos en Él, las obras que Él hizo también haríamos, ¿de qué está hablando? Quiero mencionar Daniel 10, después lo lean en casa. Ayunó 21 días y cuando se presenta el ángel del Señor, le explica por qué se demoró 21 días. Le dice que el príncipe de Persia se interpuso. ¿Quién se puede interponer? No está hablando de un hombre, está hablando de las huestes espirituales de maldad. Está hablando de las tinieblas, de lo invisible influenciando lo visible. Se interpuso durante 21 días, hasta que llegó uno de los principales príncipes del ejército de Dios. Dice, yo pude llegar con tu respuesta. ¿Cuánta respuesta hay enredada en los cielos? Porque bajaste los brazos, porque ya no orás. Siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si Daniel cortaba el ayuno el día 21? Y decía, sí, no, eso no es de Dios, no oro más. No sé, siempre me viene eso a la cabeza. Lo invisible influye lo visible. Lo que vayas a hacer, no importa lo que sea, donde vayas a ir, vas a salir a la calle. Lo invisible influye lo visible. La calle, o sea, todo. No te das una idea, vos orás y salís a la calle y a la noche volvés. Y deberías lo primero que hacer cuando entras a tu casa, arrodillarte. Tanta gente que no regresa a casa. Y nosotros andamos por todos lados como si fuéramos unas... Y llegamos a casa porque Dios es fiel. Porque Dios nos guarda. Porque su fidelidad, aunque no nos damos cuenta, Él está allí funcionando. Efesios capítulo 6, versículo 12. Guerra, me fascina la guerra espiritual. Me encanta. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Están? Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Léale eso al que está al lado suyo, por favor. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Si tiene un familiar al lado suyo, dígale, tu lucha no es conmigo. No soy un extraterrestre. No soy un marciano, Tampoco soy un diablo, dígale. Recuerdo que una persona, estas son de las cosas que uno no tiene que hacer, ¿sí? Son de esas cosas que uno dice, ¿qué testimonio? No, ¿qué testimonio? Es un antitestimonio. Yo escuché una vez una señora que contaba un testimonio, gracias a Dios no era de nuestra iglesia, y ella era, porque hay mujeres que son así, demasiado espirituales, y su esposo no era cristiano. Entonces ella lo tenía azotado al pobre tipo. El tipo no quería saber nada del Señor por culpa de la esposa, porque ella le decía que era el diablo. Le decía, tú eres el diablo. Y cuando él medio se enojaba por alguna situación, le decía, te reprendo, Satanás. Al esposo. Una locura, por no decir nada más. Increíble. Y esa gente súper espiritual no se da cuenta que la Biblia dice que nuestra guerra no es contra seres humanos. Al contrario, la palabra de Dios le dice a las mujeres cristianas con hombres que están casados con hombres inconversos, dice, gane a su esposo, dice, sin palabras, por su conducta.
No dice tratándolo de Satanás. Si a mí me tratan de diablo, olvídese, más diablo me vuelvo. Es una locura. Sino, miren la real naturaleza de la guerra, contra poderes, contra autoridades, contra potestades del que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es la naturaleza de nuestra guerra. Lo invisible influye sobre lo visible. Si nosotros no influenciamos y llenamos de Dios los lugares donde vamos, las tinieblas están listas para influenciar. Entiéndalo. Y si no lo entiende, no lo entiende. Pero va a pasar. Está pasando. Por eso le he dicho, nosotros somos agentes de cambio. Donde quiera que nosotros vamos, tenemos que hacer que las tinieblas colisionen con la luz. Donde nosotros entramos, mejor dicho, el diablo tiene que empezar a temblar. No hay espacio para los dos. No hay espacio neutral. Se tienen que ir. Vamos a ir a una reunión, a la casa de quien sea. Ahí tomamos autoridad. A lo que sea. Vamos a salir a la mañana. Bendecimos el día. Y tomamos autoridad sobre ese día. Y le pedimos a Dios que venga su reino sobre nuestras vidas, tal cual Él nos enseñó. Y vivimos con una conciencia de lo que Dios dice. Y tratamos de vivir su palabra. Esto no es tan misterioso. El problema es que aquí uno dice, Jesús vino para destruir las obras del diablo. Y dice, bueno, el Señor Jesús la tiene casada con el diablo. Olvídese de eso. Hace unos domingos atrás le decía, el Espíritu Santo, Dios mismo, no tiene heridas de guerra. Es más, cuando habla de eventos futuros, dice que el Señor destruyó al diablo y a sus cosas, ganó la victoria, dice, con el soplido, dice, con su aliento. No dice después de una guerra tenaz y que uno no sabía quién iba a ganar, golpe y golpe, el Señor al fin triunfó. La Biblia dice, con el aliento. O sea, y ya se acabó la pelea. Eso me hace acordar una vez que había una pelea, le hicieron tanta propaganda del UFC, ¿sí? Le hicieron tanta propaganda, hasta el fin encontré un amigo que la compró. Y allá me fui. Me fui como a Boynton Beach, por allá, no sé dónde, ¿no? Y entonces llegué allá, y esa propaganda, y eso todo el mundo, no, esa fue otra. Y después, ando buscando amigos, ¿quién compró la de McGregor? No, esta era otra. Y me fui allá, que era Caín Velázquez con no sé quién, y no sé qué, y bueno, eso todo un boom, y eso todo el mundo en la pelea, y no sé. Empezó, y a los 10 segundos le dieron una trompa y se acabó la pelea. ¿Pero qué es eso? Eso es un robo. Imagínese usted pagar fortuna por pay-per-view para ver la pelea entre Dios y el diablo. Eso no es nada, eso es pelea de gallinita, de pollito amarrado con tigre. Eso no es pelea. Dice la Biblia, dice con el aliento. Se acabó la pelea. No hay pelea, entiéndalo. Dios no tiene heridas de guerra. Los cristianos han elevado al diablo en categoría que no le corresponde. Es una creación. Se tiene que someter al dominio de Dios. Amén. Si Dios hubiera querido destruir al diablo y vencerlo, Él mismo lo podía haber hecho así, con el aliento. Pero por algún motivo decidió que lo venciera un hombre, Jesús, y trasladara esa victoria a los hombres. Amén. A su autoridad legada que somos nosotros. Entonces, ya no es que solamente aquí hay una pelea de Jesús con el diablo, sino que habla, este versículo, Efesios capítulo 6, versículo 12, habla de que la pelea no es entre Jesús y el diablo. Ahora nos metieron a nosotros ahí. Por eso no hay espacio neutral en el medio. No es que, hey, yo no quiero pelear con nadie, yo estoy buena gente. No, en lo espiritual vas a tener que pelear. Digan amén. No sea dormido, no cree que usted diga, no, lo ignoro y el diablo no me ve. ¿Qué? Usted esto no es una escondida. No. Usted fue escogido para esto. No mire para otro lado, no se haga el desentendido, no se duerma. Porque el diablo no se va a hacer el desentendido en su vida.
Lo invisible influye a lo visible. Y si usted no crea influencia sobre la parte invisible, si usted no le da importancia a la parte espiritual y vive la vida como si no existiera, el enemigo está listo para crear influencia sobre su vida. Somos demasiado importantes en este tiempo. Romanos, capítulo 8, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Dice, la creación aguarda con ansiedad. Otras versiones dice con desesperación la revelación de los hijos de Dios. Anhela desesperadamente la manifestación de los hijos de Dios. Dice, no dice allí la Biblia que anhela, la creación anhela la manifestación de Jesús o de Dios. No dice eso. Dice que anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si has recibido a Jesucristo en tu corazón, Dios te ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Has sido transformado. Entonces, ¿qué es lo que está esperando la creación? Que los hijos de Dios se paren y digan presente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está esperando las familias, los vecinos, el mundo que nosotros conocemos? Que los hijos de Dios se paren y digan presente y hagan lo que solo los hijos de Dios pueden hacer, que son las obras de Jesús. Eso lo anhela. Todo el lugar donde vos te movés, tu trabajo, anhela la manifestación tuya, ahí donde te movés. Hay un montón de personas que no lo saben, pero espiritualmente hay un ambiente preparado para que el Hijo de Dios se manifieste, para que nosotros podamos influenciar esa área, que podamos decir presente. Nosotros queremos que otra gente que no conocen de Dios hagan lo que nos corresponde a nosotros. Entonces siempre saldremos frustrados, porque nadie puede hacer mi trabajo. Para eso he sido escogido yo. Amén. Yo no puedo hacer el trabajo de otra persona. Yo debo hacer mi trabajo. Dios me ha dado un destino, un propósito. Yo debo vivirlo. Si no lo vivo, llegaré algún día delante del Señor y me dirá, ¿qué hiciste con lo que te he dado? No, lo que pasa es que... Dígale que está al lado suyo. Pero dígaselo en inglés para que aprenda. Dígale, pilation. Se me metió algo en el ojo. Entonces, es el micrófono, ¿ven? ¿Se da cuenta? Por culpa del micrófono. Terminemos con Lucas. Terminemos con Lucas. Si hay un Lucas acá, sale corriendo. Lucas. Terminemos leyendo Lucas. Esos son horribles. No hay ningún Lucas, ¿no? Al menos que yo. Acá. En la casa, ¿sí? Si está mirando internet ya salió corriendo. Lucas capítulo 17, versículo del 26 al 29. Porque quiero que oremos. ¿Listo? ¿Lo tienen? Dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Vivimos tiempos parecidos. La gente vive sin noción de Dios, sin ver las señales. Era imposible que los que vivían con Noé dijeran, ¿y cómo no me avisaron? Yo no vi el arca. ¿Cómo no va a ver él? Yo no vi las señales. Es imposible que la gente que vivía en Sodoma y en Gomorra no se diera cuenta de que esa tanta maldad era imposible ser pasada por alto. Algo tenía que suceder. Algo tenía que suceder.
Entonces usted no puede vivir distraído, porque usted es un agente de cambio. Usted es un hijo de Dios. Dios le ha dado dones, talentos, capacidades únicas para poder influenciar, para que usted pueda, donde quiera que vaya, influenciar. Usted no puede andar distraído, usted no puede ser como cualquier otra persona. Yo no puedo darme el lujo, por ejemplo, me di cuenta el otro día que estaba malhumorado por algo, no sé, algo, estaba enojado. A mí el enojo obviamente difícilmente se nota cuando estoy enojado, ¿sí? Aquellos que me conocen dicen, estás enojado. Estoy así. Y los que me conocen me dicen, uy, estás contento. Y estoy así. O sea que me tenés que conocer muy bien para saber cómo estoy. ¿Sí? Pero bueno, ahí no había nadie que dijera nada, pero yo sí me di cuenta. ¿Cómo me di cuenta que estaba enojado? Y que no tenía que estar enojado. ¿Sí? Porque entré a comprar en un lugar, entré a comprar algo con Timo en un lugar, porque ahora ya va a empezar ahora ya el estudio y sentí cosas por algunas personas, pero no oré. Mi mente estaba enfocada en otra cosa. Estaba indispuesto emocionalmente. Estaba como enojado, entonces no, estaba como negado, como dicen por ahí, negado. ¿Por qué hablan tan mal? Vamos a tener que unificar el idioma español. Todo el mundo habla como los argentinos. ¿Amén? Gracias, gracias. Entonces, no, sí, entonces yo me di cuenta. O sea, cuando uno, soy un agente de cambio. Yo no me puedo distraer. Yo tengo que tener la mente renovada porque mi mente debe pensar como pensaba Jesús. Y eso no es tan complicado. Solamente piense esto. En la mente y en el corazón de Dios solamente existe bendición. Bendecir a las personas. Y yo debo pensar así. Yo debo pensar así. Entro en un lugar, si estoy pensando en bendecir a las personas, wow, es fácil que yo me acerque a alguien y que vea que tiene necesidad y orar. Me he sentido mal con Dios, porque había un señor que estaba ahí y medio como que se mareó y se iba a caer y yo lo vi y bueno, se agarró y se apoyó y se quedó ahí, le miré así y bueno, no se va a morir y seguí. Y después me quedé mal, yo tendría que haberme acercado, está bien, pero con el propósito no de saber si estaba bien o mal, sino de haber podido decirle, ¿puedo orar por ti? Entonces no solamente, en cierta manera, le privo a Dios que lo toque, no, porque Dios lo puede tocar como quiera. Pero ese era un momento para yo ser agente de cambio para esa persona. No pensé en su bendición, pensé en lo que yo tenía que hacer. Mi mente no estaba enfocada en el reino. Mi mente no estaba enfocada en lo invisible. Mi mente estaba enfocada solo en lo visible. Y ahí es donde perdemos el poder. Igual iba a ser lo que iba a ser. Porque Dios nunca nos va a dejar sin que hagamos lo que tenemos que hacer. Dios nos bendice, Dios bendice nuestra entrada y nuestra salida. Eso involucra todo lo que nosotros hacemos por fuera de nuestra casa y en nuestra casa. Pero mi mente tiene que estar enfocada en bendecir. Si no, ¿para qué? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué? Yo tendría que haber dicho presente en esa situación y no lo hice. Esa persona, sin saberlo espiritualmente, necesitaba la manifestación de un hijo de Dios. Y yo pasé por al lado y no dije presente. Y me he sentido mal con eso. Bueno, ya arreglé ese tema con Dios, pero... Entonces, cambie su vida. Ríndase. No es tiempo para vivir orgulloso, no es tiempo para vivir desenfocado, mirar para otro lado, de donde Dios te está señalando. Vuélvase a Dios, vuelva a su propósito. Piense, sale de su casa, entra a su casa. ¿Qué situación se vive acá para que yo diga presente? Esa es la manera que nosotros debemos vivir. Deje que fluyan los dones que Dios le ha dado. Deje que fluyan.
No deje que sus emociones, sus sentimientos lo corten. Tenemos que orar por eso. Amén. Porque lo invisible influye en lo visible. Todos queremos vivir en esta tierra lo mejor posible. Bueno, ok. Entonces sea lo mejor posible en el área espiritual. Porque lo invisible va a influenciar. Y si no lo influencia Dios, si nosotros no bajamos el reino de Dios como podemos hacerlo, las tinieblas están listas para influenciar nuestro medio visible. Amén. Vamos a orar. Usted seguramente cuando salga de acá se irá a algún lugar. Y si llega a ir a un centro comercial, mire a su alrededor. Y seguramente verá personas como en la época de Noé, en la época de Lot, comprando, vendiendo, haciendo, caminando, en un ritmo frenético, sin poder ver las señales. Seguramente agarrándose de los pelos por lo que pasó en Barcelona o en algunos lugares del mundo que suceden cosas. Pero la posición de la iglesia no es agarrarse de los pelos. La posición de la iglesia es influenciar esas cosas. No de la iglesia, de los cristianos, de cada uno de nosotros. Ser agentes de cambio. Es obvio que lo invisible está influenciando lo visible. Entonces yo quiero pedirte que ahí donde estás orando, le digas, Señor, yo quiero rendirme ante ti. Yo no quiero vivir mi vida desenfocado a lo que tú tienes para mí, al propósito de haberme escogido. No quiero vivir diferente a eso. Tú has depositado vida en mí, o sea que yo puedo dar vida. Haga esta declaración conmigo ahí con sus ojos cerrados, como en una oración, pero tome esas cosas, tome cada palabra. Dígale, Señor, yo someto mi mente a tus cosas y a tus palabras, porque quiero vivir con fe y una mente renovada. Vamos, declare ahí donde estamos. Yo renuncio a toda incredulidad y religión en mi vida. Me declaro oficialmente en guerra espiritual. No quiero que las tinieblas influencien ningún área donde yo me muevo. Tomo la decisión de permitirte a ti, a través de mi accionar, que influencies todas las áreas donde yo me muevo. Haga esta declaración, vamos. Renuncio. Allí para usted, hágalo para usted. Renuncio a estar convencido de que mi incapacidad está por encima de tu capacidad. Renuncio a vivir enfocado en mi incapacidad. Quiero vivir enfocado en tu capacidad para resolver las cosas. Renuncio a estar enfocado en lo indigno que soy, para vivir enfocado en lo digno que eres tú. Quiero cambiar mi manera de pensar.
Declaro que la fe nunca tuvo el único propósito de llevarnos al cielo, sino también de bajar el cielo a mi vida hoy. Vamos, haga esas declaraciones. Declaro que pensaré bendición, que seré un instrumento listo para usar en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier... Tú me has dado dones poderosos. Tú, amado Espíritu Santo, vives en mí y tú eres el poder de Dios. Espíritu Santo amado, tú eres Dios viviendo en mi vida. Quiero enfocarme en ti, en tu palabra. Quiero pensar correctamente. No quiero achicarme ante nada. Si creo, haga esta declaración, que la enfermedad es para mi cuerpo, lo que el pecado es para mi alma, ninguna enfermedad me va a intimar. Declaro en este día que viviré con una fe activa y agresiva. Y cuando algunos digan, sé que Dios puede hacerlo, mi fe dirá, yo sé que Dios va a hacerlo. Porque para el que vive con esa clase de fe, nada es imposible. Nada, sin excepciones, nada. Declaro que cuando lea poder en mi cabeza, va a sonar derramamiento del Espíritu Santo, manifestación del cielo en la tierra, en mis situaciones. Y cuando lea fe, sentiré que tú me estás empujando a mandarme como una flecha hacia tus promesas, hacia los imposibles, atravesando lo que pienso y lo que siento. Queremos vivir lo que somos. Queremos estar listos para decir presente. No queremos ser como el que recibió las 1000 monedas, que solo presentó ante ti excusas, justificaciones. Cierre su oración diciéndole, Señor, no más excusas, no más justificaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.